Dios Todopoderoso, estamos aquí una vez más, mi Dios, prestos para ser enseñables, Señor, con tu palabra, Padre Celestial. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos tu favor en nuestra vida a través de tu palabra, Dios.Ínstanos, Señor, a hacer tu palabra cada día, en poner en obediencia, en práctica lo que nosotros aprendemos, Señor, que podamos realmente ser esos siervos, Señor, que contenten tu corazón, que alegren tu corazón, Señor, con nuestros actos, con lo que, Señor, tenemos como responsabilidad, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, mi Dios, y ministranos a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por este día, por todo lo que tú nos has permitido hacer, Señor, y permitido eh, continuar también en lo que cabe en este instituto, Dios. Gracias, Padre Celestial, y te damos toda la honra y toda la gloria solo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Punto número 3. Dios busca siervos escogidos por él y no por sí mismo. Número 3. Ya vimos en la lección anterior, hermanos, ¿verdad? Primero vimos el punto número 1, que Dios está buscando siervos, ¿verdad? Que sean suyos. Número 2, Dios busca siervos sostenidos por Él y no por sí mismo. Que no se jacten de decir, pues no dependo de Dios, nadie más. Yo puedo con mis fuerzas, en ninguna manera. Todo es gracias a Él y por Él podemos hacer lo que hoy tenemos en nuestras manos como responsabilidad. Dios, en honrar a Dios con lo que nos ha permitido hacer para su obra. ¿Sabes? Número 3, entonces, Dios busca siervos escogidos por Él y no por sí mismo. Muy bien, regresamos a Isaías capítulo 42 y aquí en este verso, hermanos, es donde estamos viendo los 7 puntos que, bueno, la clase o la característica de siervos que Dios está buscando. Dice aquí, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Y aquí está el punto. Dios busca siervos escogidos por él, no por el hombre. Una manera, no por el hombre, no por sí mismos que se autonombren siervos, sino que sea realmente un llamado que provenga de Dios. Dios no está buscando entonces que el hombre o las personas dependan solamente de ellos mismos, ¿verdad? Que hablen de Dios, pero que no confíen en Él. Es fácil decir, ¿verdad? Este, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Incluso pueden decir que confían en Dios, pero con sus hechos muestran todo lo contrario, ¿verdad? Que su confianza realmente no está puesta en Él, porque pues podemos ver que muchas personas dicen, yo puedo pensar que Dios es un Dios sanador, pero hacen un sinfín de cosas, ¿verdad? Y ponen de último a Dios para ver si resulta la sanidad en su vida. Entonces, no. Si nosotros hablamos de que nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Nuestra confianza está en Él, también debe ser visible en nuestra vida, en nuestro vocabulario, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros decimos. U otros también, ¿verdad? Que usen su nombre, pero todo lo que hacen, hermanos, no, Dios no respalda nada de lo que hace. Vamos a ver algunos ejemplos. Creo que sí se los puse. No, no se los puse y ahí solo apunten, hermanos. Solo apunten las citas bíblicas de los ejemplos y les toca estudiarlo en casa. Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9. En este capítulo, hermanos, de Génesis, nos habla ya de la construcción, este ejemplo de cómo muchas veces el hombre usa el nombre de Dios, ¿verdad? Y hace muchas cosas en nombre de Dios, pero Dios no respalda todo lo que hacen. Y este es un ejemplo en cuanto el pueblo empezó a hacer, ¿verdad? Esta construcción, esta torre conocida como la Torre de Babel, y vemos que Dios, ¿verdad? No respaldó esa construcción. ¿Por qué? Pues porque vemos que, ¿verdad? En ninguna manera llegó a donde ellos querían y Dios hizo que haya confusión, ¿verdad?
Y en ese aspecto, pues muestra, ¿verdad?, que no estaba de acuerdo con la idea que el hombre tenía. Otra forma en cómo Dios no respaldó el pensamiento del hombre o su forma de cómo estaba haciendo las cosas, también lo podemos ver en eh, segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Y aquí vamos también al rey Acab, ¿verdad? Haciendo sus propios pensamientos, tomando sus propias decisiones. Y la mayoría, hermanos, de los reyes antiguamente, antes de salir a la batalla, antes de hacer algo, ellos normalmente consultaban a un profeta y un profeta consultaba a Dios y dependiendo de la respuesta de Dios, hacían lo que hacían. Pero este rey Acab, hermanos, él en lugar de consultar a Dios, consultó a otros profetas que él había puesto, sus propios profetas, no puestos por Dios, sino puestos por el hombre, y le dieron una respuesta e hizo lo que quiso, ¿verdad? Y salió a la guerra y Dios no respaldó, ¿verdad? Con su presencia lo que el rey Acab había hecho. Entonces, vemos que tan importante esperar, ¿verdad? Y tener la presencia de Dios, esperar el respaldo de Dios para todo lo que nosotros queremos hacer. Y Jesús dijo, ¿verdad? En sus propias palabras, Él nos va a sostener. Si nosotros estamos y pasamos tiempo en su presencia, pasamos tiempo con Él, hermanos, seguramente Él nos va a respaldar en todo, ¿verdad? Si estamos sujetos a Él, a su autoridad, seguramente Dios va a respaldar, incluso cuando sabe que nosotros, pues no vamos a hacer lo correcto, Él también, ¿verdad? Va a decirnos, esto no, y nos va a enseñar, nos va a instruir en lo que Él desea que nosotros hagamos. También hay otro ejemplo en Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Aquí encontramos, hermanos, la historia de Jesús que se encuentra, ¿verdad?, en la entrada del templo. Y ustedes recuerdan cuando nosotros lo ocupamos siempre en la Semana Santa, cuando habla de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Cuando vio a estas personas haciendo de la entrada del templo un mercado, vemos que él eh, estuvo en contra, no estuvo a favor de todo lo que el hombre había impuesto, ¿verdad? De lo que el hombre estaba haciendo y no estaba de acuerdo, no respaldó lo que estos hombres habían dicho. Y pues él dijo con sus propias palabras, ¿verdad? Han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Lo han hecho como un mercado donde pues roban a la gente. Y con sus propias palabras él dijo, no estoy de acuerdo. Esto lo han convertido en un lugar y mi casa es llamada casa de oración, ¿verdad? Es un lugar escogido, es un lugar para servir a Dios, no para lo que ustedes están haciendo. Entonces vemos de esta manera como Dios, Jesucristo mismo, ¿verdad? No estaba de acuerdo con lo que el hombre estaba haciendo en ese momento. Y dice en Isaías nuevamente, bueno, también creo que les puse Efesios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Entonces también él nos escogió para ser santos, ¿sí? Para que nosotros podamos andar en su verdad, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser siervos que sean realmente escogidos, ¿verdad? Que no seamos de aquellos que se autonombran como vimos en la lección anterior. Cristo fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y fue escogido para una misión especial, una misión incomparable. Él nos escogió a nosotros, hermanos, también antes de la fundación del mundo para una misión especial, pero diferente a la misión de Jesús. La misión de Jesús, cuando fue escogido, es para venir, ¿verdad? Y rescatar a muchos, para redimir a muchos, ¿sí? Nosotros tenemos otra misión que es compartir, que es llevar el evangelio, que otros conozcan de él, es también que puedan encontrar la salvación, no en nosotros, ¿verdad? Sino en quien hay en nosotros, en Jesucristo, ¿verdad? Que hablemos de él.
Entonces, Él también nos escogió mucho antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. Y Cristo vino para salvar al mundo. Pero nosotros, dice acá en Efesios 1:4, somos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora pregunto, ¿hay alguien que pueda estar sin mancha en este momento? Yo creo que no, ¿verdad? En alguna manera nosotros pecamos con nuestros pensamientos. En todo este día seguramente hemos hecho algo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Pero por la muerte de Cristo nosotros somos redimidos y tenemos también esta libertad de poder decirle, Señor, sí, cometí esto, perdóname, ¿verdad? Cada día nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos y decirle al Señor, he fallado en eso, ¿verdad? Y poder tener esa nueva oportunidad, ¿verdad?, de pues no volver a cometer lo mismo y andar en su verdad y santificarnos día con día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y nosotros, entonces, hemos sido escogidos, pero también con una gran comisión, ¿verdad? Hemos elegido, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo con ese propósito para llevar el evangelio, la gran comisión, ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es nuestra misión. La misión de Cristo, redimir nosotros, cumplir con la gran comisión, pero no olvidando santificarnos cada día. También Romanos 8, vamos a leer Marcos 3, 13 al 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí vemos la manera en cómo Jesús, ¿verdad?, escoge a los 12. Subió al monte, pidió la dirección de Dios y luego llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La palabra aquí o la frase que ocupa para que estuviesen con él fuera la importancia de pasar tiempo en su presencia y luego enviarlos, luego instruirlos, ¿verdad? Tengo que conocer primeramente a Dios. Ese es el requisito para poder ser siervo, para poder servir. Yo tengo que tener un encuentro primeramente con Dios, pasar tiempo con Él, ¿verdad?, y luego cumplir con esto, la gran comisión. Nuevamente recuerdo, yo no puedo dar algo que yo no tengo. ¿Sí? Tengo que conocer a Jesús, tengo que conocer a mi Dios para poder hablar, ¿verdad?, de lo que Él ha hecho en mi vida, para que pueda hablar de todo, ¿verdad? De quién es Dios, de quién es Jesucristo, qué ha hecho en mi vida. Y pueda servir, ¿verdad?, como testimonio a las personas que necesitan oír de Jesucristo. Luego, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermanos, aquí habla también de este fruto, ¿ah?, que nosotros debemos mostrar ejemplo, como mencioné al principio. Muchas personas, hermanos, pueden decir, yo amo a Dios, yo confío en Él, pero sus hechos muestran lo contrario. Entonces, si yo soy elegido por Dios, ¿verdad?, yo debo tener frutos, ¿verdad? Y mi fruto debe permanecer. O sea, si yo digo realmente que confío en Dios, que se vea visible realmente de que yo confío en Dios, en mis palabras pueda haber confianza, incluso cuando comparto con otras personas, ¿verdad? Se nota cuando una persona realmente vive confiada en Dios, no le preocupa el mañana, no le preocupa La niña le llevaron el mariachi, ¿verdad? la llevaron al centro, este, Ayúdeme ahí con sus micrófonos, hermano. Y vemos entonces que debe haber ese fruto de permanencia, ¿verdad?
firme en lo que yo digo, en lo que yo hablo, debe haber confianza en mis palabras, en que realmente yo confío en mi Padre. ¿Verdad? Todo lo, y realmente, hermanos, cuando nosotros pasamos por diversas situaciones, cuando estás de la mano de Dios y has pasado diversas pruebas y hablas de la seguridad, hablas de la confianza, de cómo es Dios, ¿verdad? Que si aún paso escasez, sé que Dios va a suplir mi necesidad, lo hablas con tanta seguridad porque realmente ya lo viviste, ¿verdad? No, no hay duda, no cabe duda, no muestras duda. ¿Por qué? Porque realmente ya lo viviste, ¿verdad? ¿Y qué te puede preocupar del mañana? Si has visto la grandeza de Dios en tu vida, ¿verdad? Cuando has pasado alguna situación difícil. No puedes dudar de Dios, porque realmente Dios es grande, ¿verdad? Él cubre, ¿verdad? Tu necesidad y mucho más, ¿verdad? Mucho más. Entonces yo puedo hablar de la seguridad, de la confianza, del amor de Dios, de su provisión, ¿verdad? De su protección, porque lo he vivido. Por eso es importante que nosotros andemos, nos santifiquemos constantemente y podamos nosotros hablar de este fruto de permanencia, ¿sí? Para que todo lo que pidieren sea al Padre en mi nombre, Él os provee. Entonces, si yo tengo esa seguridad y yo permanezco, ¿verdad? Mostrando frutos, dando ejemplo, caminando en santidad día con día, nuestro Dios, ¿qué va a hacer? Todo lo que pida, seguramente Él se lo va a dar, ¿verdad? Ahora, hay cosas que Dios no nos va a dar, ¿verdad? Aunque se lo pidamos, porque Él sabe que sí es bueno para nosotros y que no, ¿verdad? Y cuando tenemos que pedir en algunas cosas, que el Señor quiere ver también cuánto nosotros podemos ser pacientes en lo que nosotros le pedimos. Entonces, que también pueda haber eso en nosotros, que sea visible, ¿verdad? Todo lo que nosotros le pidamos, pues se va a ver en esa manera, también en autoridad, ¿verdad? De cómo nosotros hablamos, ¿verdad? Que autoridad no es como cuando muchos hoy en día, ¿verdad? Le gritan a Dios y le dan órdenes a Dios para que haga, ¿verdad? Para que suceda lo que ellos están pidiendo, no es ese tipo de autoridad. Lo que cuando hablamos de autoridad, hablamos de una manera, cuando nosotros tenemos una intimidad muy cercana con una persona, ¿verdad? Y tienes esa facilidad de acercarte y pedirle algo y sabes que va a haber una respuesta, ¿verdad? Y no como otros piden a la fuerza, ¿no? Entonces, tengo que tener frutos. La primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros sean multiplicados. Nuevamente, hermanos, elegidos según la presencia, ¿sí? No presencia, la presencia, según el conocimiento de Dios, mucho antes, ¿verdad? Mucho antes. Ya nos había elegido para su santificación, para que vivamos el Espíritu en Él, obedeciendo, ¿verdad? Al ser, cuando habla de aquí, al ser rociados con la sangre de Jesucristo, habla de la redención de Jesucristo en nuestra vida. A través de eso nosotros, ¿verdad? Aún mucho tiempo antes somos elegidos, sí, pero con la redención nosotros vamos a poder ser siervos obedientes, ¿sí? Santificándonos en el Espíritu día con día. También está Jeremías 21. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Esa importancia, hermanos, de ser escogidos, ¿verdad? Y qué triste es cuando, ¿verdad? Diga Dios, pues yo no los envié, yo no los escogí. Por eso la importancia, hermanos, de realmente ser escogidos. Qué triste es cuando alguien ocupa un lugar, ¿verdad? Que
no le pertenece, incluso ha sido impuesto por el hombre. Y el Señor no te ha llamado para ese lugar. ¿Qué va a suceder? El Señor no lo va a respaldar. Pero cuando Dios escoge, cuando Dios llama, Él, él va a respaldar lo que dice, ¿verdad? Y aquí vemos el ejemplo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, profetizan y no solo hablar del futuro, porque muchos piensan que profetizar es hablar del futuro y no es así. Profetizar es hablar la palabra. Hablan la palabra, ¿no? Sin ser escogidos, sin ser llamados por el Señor, se autonombran y empiezan a hacer esto. Cuidado, ¿no? Entonces, no voy a hacer que el Señor diga, yo no los envié, yo no los llamé, corrían, profetizaban, hablaban, pero yo no dije nada, ¿verdad? Entonces, cuidado. Mejor es que el Señor nos diga, ¿verdad? Que nos escoja para lo que Él desea y nos envíe. ¿Sí? Y punto número 4, Dios busca siervos en el que su alma tenga contentamiento. Está en Isaías 42, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios está buscando siervos en quien su alma tenga contentamiento, en el que se complazca, ¿verdad? Dios se complació con la vida de Jesús. ¿De qué manera? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Ningún siervo, hermanos, ha existido o puede existir, ¿verdad? Como Jesús. No lo hay. Solo Jesús. En las propias palabras de Jesús, ¿verdad? Él se agradó de quién era Jesús. Dijo en esta manera cuando posó la paloma sobre Jesús, cuando fue bautizado y dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, qué bonito es que el Señor hable de esa manera, ¿verdad? Que diga, este es realmente mi hijo, me complazco en lo que hace, me alegro en lo que está haciendo, en la responsabilidad que eh, le he dado. Nosotros, hermanos, no podemos llegar a ser, ¿verdad? Tal como hizo Jesús. Muchas cosas, ¿verdad? Esta muerte que solamente Jesús hizo. No podemos complacer a Dios de la misma manera que Jesús complació a Jesús, pero lo que nosotros podemos hacer, hermanos, realmente sí podemos complacer a Dios con nuestra obediencia, ¿verdad? Podemos complacer, podemos alegrar a Dios de esa manera, siendo obedientes para lo que nosotros fuimos llamados, siendo obedientes cuando nosotros ponemos en práctica su palabra, ¿verdad? Cuando la vivimos día con día, complacemos al Señor. Debemos contentarlo con nuestra vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de andar, con muchas cosas. Dios no quiere siervos, hermanos, que solo quieran complacer solamente sus propias necesidades. No se complace en eso, ¿verdad? Porque nuestro propósito, hermanos, todos los días, ¿no? Desde que nosotros nos levantamos, sea complacer al Señor. Antes de hablar, pienso, Señor, lo que voy a decir te va a agradar. Lo que estoy pensando te agrada. Lo que voy a hacer te agrada. Dios quiere siervos de esa manera. No que tomen sus propias decisiones en complacer sus propios deseos, sus propias necesidades, ¿verdad? Sino que realmente antes de hacerlo podamos pensar, Dios te agrada, Dios está esperando siervos que realmente se sometan, ¿verdad? A su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que desea, Señor? Mi carne quiere esto, pero el Señor en su palabra me dice, debo hacer esto, ¿verdad? Dios se goza cuando nosotros, hermanos, vivimos de una manera
sometida bajo su voluntad, bajo a lo que Él le agrada. Cada día, constantemente, podamos ser esos siervos que agraden al Señor. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí, hermanos, eh, de tarea busquen cuáles son las obras de la carne. Y si encuentras algo allí en la lista de las obras de la carne que estés haciendo, o sea tu deseo, ten cuidado, ve eliminando, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos su perfecta voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Verdad? Y compara la voluntad de Dios con la obra de la carne. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy viviendo o estoy alimentando más a la carne? Con cuidado. Ujú. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está la respuesta. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Nosotros, hermanos, dejamos de alimentar a la carne y nos sometemos día a día bajo la voluntad de Dios, dice acá, y nosotros resistimos al diablo. ¿Cómo? Cuando nos sometemos bajo la voluntad de Dios, Él va a huir de vosotros. Y no va a haber cavidad, ¿verdad? Para que haya o crezca, ¿verdad? El deseo por hacer lo que la carne desea. Es lo que va a aprender a someterse bajo la voluntad de Dios y no va a hacer lo que quiera, sino que va a hacer la voluntad de Dios. Y así dejamos de alimentar, ¿verdad? La carne. Y por ende, el diablo va a huir de nosotros. ¿Sí? Punto número 5. Dios está buscando siervos sobre los cuales ha puesto su espíritu. Dice Isaías 42, he puesto sobre él mi espíritu. Y aquí, hermanos, cuando habla del espíritu, el espíritu de Dios, también, ¿verdad? Hablando de Cristo, tiene mucho significado en cuanto a la humanidad de Cristo. Mateo 3:13, no se los puse. Ya lo leímos arribita. No, creo que no. Bueno, habla, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, eh, Jesús fue Dios, ¿verdad? Pero fue también completamente humano. Y entonces, en esa humanidad, Jesús, él recibió el Espíritu de Dios. ¿De qué manera? Cuando él fue bautizado. Bueno, vamos a buscar Mateo 3:13 al 17. Primero que lo encuentre, le da lectura. Dice, Ma- entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hasta el 17. Ok. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplas toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, esto nos confirma que Jesús es el ungido y era el ungido de Dios, ¿verdad? Y que en él pues, se cumplía esta promesa del Mesías. Y Mesías, algunos saben qué significa, pero para los que pues no saben, Mesías significa el ungido. En el griego es Cristo, ¿sí? También significa lo mismo, ungido. Entonces, para Jesucristo, desde un principio, al recibir al Espíritu Santo de Dios,
Él, por ende, tenía esta misión especial, el ser redentor de todos los hombres. Es ungido para iniciar su ministerio a partir de que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Con este río, él inicia su ministerio. Fue banderar, ¿verdad? Para iniciar su ministerio entre los hombres y mostraría de esa manera que sería también guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para servir a Dios necesitamos ser ungidos, ser guiados por Dios. Necesitamos, hermanos, esa unción para poder llevar el evangelio a otros. Y la Biblia, hermanos, habla de esta unción. Juan 2:27. Sí, bueno, era también el 20. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma que os enseña todas las cosas es verdadera y no es mentira, según os ha enseñado. Permaneced en él. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, hablando de esta unción, usted y yo, necesitamos de esta unción para ser guiados y ser usados. Esa unción, hermanos, ¿quién es? Dios mismo, su espíritu, ¿verdad? Su Santo Espíritu morando en nosotros, su presencia en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a orar por alguien, necesitamos de la unción de Dios, necesitamos de la unción de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Nosotros solos no vamos a poder. Nosotros, hermanos, sí somos siervos, pero la unción del Espíritu Santo de Dios se encarga de hacer todo lo demás, de convencer, de sanar, de restaurar todo, ¿verdad? Lo que una persona en su necesidad tiene. El hombre, por sus fuerzas, por su conocimiento, podemos tener mucho conocimiento en la palabra de Dios, pero si no tenemos la unción, entonces es importante la palabra, oración, pasar tiempo en su presencia, tener esta unción para tener la guianza. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Que realmente mis palabras sean producidas por el Santo Espíritu de Dios, ¿no? Y estas palabras puedan tener un poder restaurador en la vida de la persona, un poder que sana en las personas, ¿no? No somos nosotros somos siervos. El que se encarga de hacer todo lo demás es la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si no tenemos la unción, no va a operar, ¿verdad? De ninguna manera va a operar en nosotros esta unción. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Y cuando hablamos de unción, también equivocadamente, hermanos, muchos hablan de la unción del Espíritu Santo cuando solamente hablas en lenguas, ¿no? O cuando haces movimientos, ¿verdad? Extraños. No, la unción del Espíritu Santo de Dios no se trata solamente, ¿verdad? O actúa de esa manera. Cuando está el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, cuando está obrando, cuando somos usados, ¿verdad? Para hacer, para sanar, no nosotros, la unción del Espíritu Santo de Dios, para restaurar, para animar, para exhortar. ¿Verdad? Entonces, cuando recibimos este poder, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Cuando viene sobre nosotros, desde el momento que recibimos, decidimos, ¿verdad, Señor? Me arrepiento de mi pecado, te recibo a ti como mi Salvador. Desde ese momento, ¿verdad? Y renuncias a todo pecado, a tu pasado. Desde ese momento, mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, me seréis testigos en Jerusalén y Judea para compartir
la misión, ¿verdad? Esa gran comisión de ir y llevar el evangelio. Entonces, hermanos, necesitamos pasar tiempo en su presencia. Oración, ¿verdad? Oración, actuamos, pero también, ¿verdad? Pasamos tiempo en la lectura. Tenemos esa intimidad con Dios para poder ser llenos de su Santo Espíritu cada día. También 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. Entonces, si nosotros tenemos la unción, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo de Dios, hermanos, nosotros vamos a poder actuar en como Él desea. Nos promete poder, ¿verdad? Hechos 1:8, promete darnos este poder, que tiene que ver con la unción, con el Espíritu Santo de Dios. Poder para ser testigos, para poder llevar la palabra, para poder sanar. Entonces, para poder también tener efectividad en nuestra tarea. Es importante orar, hermanos. Es importante también obedecer, ¿sí? Y creo que hasta este punto nos quedamos, hermanos, ya vimos hasta aquí los 5 puntos y la siguiente clase vamos a ver 4 más. Si me meto en los demás o terminamos. Vamos a ver si acabamos. Bueno, vamos en la 6. Dios busca siervos que sean capaces de traer una nueva vida de justicia a este mundo. Dice, Él traerá justicia a las naciones. Romanos 3:21-24 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo. Entonces, hermanos, recuerde que la justicia, ¿verdad? De Dios no se refiere a alimento, comida, nada de eso, sino que ahora tenemos su palabra, ¿verdad? Se manifiesta en la justicia, en cómo nosotros también actuamos, en cómo somos con otras personas, testificada por la ley, cuando nosotros actuamos en lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y aquí habla de los profetas, en cómo lo manifestaban, cómo yo manifiesto, ¿verdad? Esta justicia en este mundo, cómo manifiesto a Jesucristo en este mundo. Es, cuando habla de la justicia, es Jesucristo mismo, la justicia de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Dios, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo hablo de él? ¿Cómo estoy compartiendo? Con denuedo, sin ganas, incluso no lo hablo. ¿Cómo lo estoy mostrando? Para que todos los que creen en él, no hay diferencia. No, no solamente es para el bueno o para el medio, ¿verdad? Para todos. Él es un drogadicto. A mí me da miedo compartir al drogadicto. No, no es para todos. Tenemos que tener ese deseo de compartir el evangelio, la justicia a Jesucristo mismo, ¿verdad? Porque dice acá, por cuanto todos pecaron, todos estaban, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios, alejados, ¿verdad? Sin ser merecedores de esto, pero siendo justificados gratuitamente por la gracia de Jesucristo, mediante la redención, ¿verdad? De Jesucristo, entonces vamos a poder tener esta justicia, Jesucristo. Entonces, si yo tengo a Jesucristo, ¿verdad? En mi vida, también lo debo poner. Yo estaba buscando siervos que sean capaces de traer una nueva vida, ¿verdad? De justicia, ¿verdad? De testificar, de hablar de esta justicia, de Jesucristo, ¿verdad? A este mundo. ¿Cómo le estoy compartiendo? ¿Cómo le estoy hablando? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿Qué digo? ¿Aprovecho la oportunidad para compartir? ¿No la aprovecha? ¿Cómo estoy actuando? Efesios 4:23-24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Entonces, hermanos,
si nos dejamos gobernar por este mundo y vivimos, si estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? Continuamente, ideologías, situaciones, pensamientos que se están levantando hoy en día, ¿verdad? Y nos están atacando, ¿verdad? De diferentes maneras, porque nos dice la palabra de Dios, renuévate, renueva tu espíritu, renueva tu mente, vístete del nuevo hombre, que te vean, que hablen, ¿verdad? De que realmente eres un hijo de Dios, creados, dice, según Dios, en la justicia, creados en Jesucristo, que vivan la santidad como Jesucristo, que vivan de verdad, santificándose día con día. ¿Cómo? Cuando renuevas tu mente, cuando renuevas, ¿verdad? Tu vida, cada día, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no aceptando ideologías, pensamientos humanos, sino que me tomo de la palabra de Dios y me visto día con día del nuevo hombre. ¿Sí? A eso se refiere la justicia. Hombres capaces de presentar a Jesucristo a este mundo. Y número 7, Dios busca siervos que no se cansen y desanimen. Creo que eso está muy claro. No se cansarán ni desmayarán hasta que establezca en la tierra justicia, hasta que establezca en la tierra Jesucristo. Y las costas esperan su ley. Entonces, no te canses, no te desanimes, ¿verdad? Sabemos que cuando vamos a poder descansar el día que estamos en su presencia, ¿verdad? Cuando ya no haya vida en este mundo. Ahí puedes descansar. Mientras tanto, estamos en la lucha. ¿Verdad? No te canses, no te desanimes. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, siendo constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra obra o nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que tú haces. Si pones tu mirada en el hombre, y haces lo que haces para agradar al hombre, hermanos, vas a fracasar, vas a te vas a cansar, te vas a desanimar. Pero cuando pones la mirada en el Señor, que lo que tú estás haciendo, el trabajo que tú estás haciendo, es para el Señor, ¿no? Sabes que va a haber recompensa, no es en vano todo lo que haces, hermano, vamos a poder llegar hasta el final. ¿Sí? Entonces, hermanos, sé firme, sé constante, ¿sí? Mantente firme, no te canses. Y segunda de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar. ¿Sí? Queremos ser partícipes con el Señor, ¿verdad? En lo que vamos a cosechar en un futuro, debemos trabajar en lo que Él ha puesto en nuestras manos para servir. Al menos tenemos que hacerlo siempre pensando en que todo lo que hago, hermanos, todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Si lo hago de esta manera, entonces voy a ser ese siervo que está buscando el Señor. ¿Verdad? Primero vimos el primer punto, siervos que sean suyos. Vamos a repasar. Número 1, Dios está buscando siervos que sean suyos, que le pertenezcan a Él. Número 2, busca siervos sostenidos por Él y no por sí mismos. Número 3, busca siervos escogidos por Él y no por sí mismos. Sí. Número 4, busca siervos en los que su alma tenga contentamiento. Número 5, Dios busca siervos sobre los cuales esté puesto su espíritu. Y aquí Dios busca siervos que sean capaces de traer una nueva vida de justicia a este mundo. Y por último, Dios busca siervos que no se cansen y se desanimen. Muy bien. En esta ocasión, hermanos, sé que muchos ya tomaron apuntes y piensan que va a ser el resumen. Pues no, esta vez vamos a hacerlo de esta manera. De los 7 puntos van a, con sus propias palabras, nos van a explicar cada punto.
lo que hayan entendido. Y esa va a ser la tarea. Muy bien. Entonces, ya acabamos estos puntos y el próximo lunes, hermanos, permítanme dejar de grabar.